¿Sabías que la oración más repetida del cristianismo no es probablemente la que enseñaba Jesús? No es algo que te hayan contado en misa, ni en catequesis, ni siquiera en los libros de historia oficial. Y no es porque sea un secreto, es simplemente porque nunca se cuestionó. El Padre Nuestro. La oración que repites sin pensar, la que escuchas en cada iglesia, la que aprendiste de niño. Esa oración no nació como la versión única y verdadera. Es una adaptación, un resumen, un texto reconstruido por comunidades que escribieron sobre Jesús décadas después de su muerte. ¿Sabías que Jesús hablaba arameo? Ni latín ni hebreo clásico. Su idioma era el arameo, el lenguaje que usaba en sus enseñanzas, en sus conversaciones y sí, también en sus oraciones. Y sin embargo, el Padre Nuestro que tú conoces está escrito en griego. No es un error, es una consecuencia de la historia. Los evangelios fueron redactados en griego por comunidades alejadas del contexto original. Adaptaron el mensaje, lo tradujeron y en esa traducción algo se perdió. Algo importante, la oración original. Pero hoy quiero contarte esa historia y al final de este vídeo quiero que escuches conmigo lo que probablemente fue el rezo real. La estructura del Padre Nuestro en arameo, la que se ha reconstruido a través de escritos antiguos orientales, traducciones orales y estudios lingüísticos serios. Cuando lo compares con lo que repites hoy, lo entenderás todo. No es cuestión de fe, es cuestión de lenguaje, y el lenguaje es poder. Antes de escuchar esa oración, necesitas comprender cómo y por qué el cristianismo institucionalizó una versión concreta del rezo. Jesús, después de su muerte, dejó una enseñanza oral. No escribió nada. Fueron sus seguidores quienes décadas después escribieron los evangelios en griego, desde sus propias interpretaciones. Cada comunidad interpretó su versión del rezo. No existía una oración oficial. Cada grupo tenía sus matices, hasta que llegó la política. En el siglo IV, el emperador Constantino entendió algo que cambiaría el mundo, que la religión podía ser una herramienta para unificar el imperio. No era cristiano, no se bautizó hasta su lecho de muerte como un acto simbólico antes de partir, pero durante su vida fue el gran patrocinador del cristianismo. ¿Por fe? Pues no, por estrategia. Necesitaba unificar religiosamente a un imperio fragmentado, y el cristianismo, aún desorganizado, era la oportunidad perfecta. En el año 325 convocó el famoso Concilio de Nicea. Y no fue un evento espiritual, fue un congreso político. El objetivo era definir una doctrina clara y uniforme. En ese concilio y en los posteriores se empezó a seleccionar qué textos serían válidos y cuáles serían condenados como herejía. Se definió el canon y dentro de ese canon se eligió la versión oficial de el rezo. El Padre Nuestro que tú conoces hoy es el resultado de esa elección. Una versión simplificada, litúrgica y funcional. No fue seleccionada porque fuera la más auténtica, fue seleccionada porque unificaba, porque consolidaba, porque era sencilla de enseñar y repetir. Y eso para una institución naciente era necesario. La otra versión, la que habla de una divinidad padre, madre, la que no suplicaba pan, sino sabiduría, la que pedía liberación del olvido en lugar de perdón de pecados. Esa versión no encajaba, era demasiado abstracta, demasiado interior, demasiado difícil de institucionalizar y quedó fuera, no destruida, pero sí olvidada, salvo en algunos rincones del mundo oriental, donde ciertas comunidades conservaron ciertos fragmentos de la versión original del rezo en arameo, no como un manuscrito único, sino como tradición oral, como rezos preservados en iglesias maronitas y siríacas. Y siglos después, lingüistas como Neil Douglas Klotz estudiaron esas fuentes, analizaron el arameo desde la raíz, compararon textos, descifraron las estructuras originales y poco a poco, esa oración perdida fue reconstruida. Hoy podemos escucharla, no como un hallazgo arqueológico literal, sino como una reconstrucción lingüística y espiritual seria. Y cuando la escuches, comprenderás por qué nunca la escuchaste antes. Porque no pide, recuerda, no suplica, afirma. Y un creyente que recuerda quién es, no necesita intermediarios. Por eso esa versión fue silenciada. Y hoy vas a escucharla. Ahora que sabes esto, que entiendes que el Padre Nuestro que has repetido durante años no es una transcripción directa de las palabras de Jesús, sino el resultado de una selección histórica y política, puedes escuchar la oración original con otra mirada, no con la desconfianza del que teme perder su fe, sino con la curiosidad del que busca entender. Porque si algo enseñaba Jesús, no era a repetir, sino a comprender. Esta es la reconstrucción del rezo en el idioma real de Jesús, el arameo. No es ni una teoría ni una invención. Es el fruto de décadas de trabajo filológico y lingüístico, basado en manuscritos orientales, tradiciones preservadas y el análisis semántico del arameo galileo. Y suena así. Apum di Bashmaya.
Nefsh Kadash Mak, Tece Malkushak, Nehue Sevianak, Aikan de Bashmaya, Av Bahara, Havlan Lahman Tisunkanan Yamana, Havlan Waxpuklan, Hobeina Ikanaya, Davhnan Shpukain Lojaeveni, Uoteilan Lanesiana, Nahe Natzel Dembin Bisha. Amin. En arameo, Abum no significa solo padre, es una palabra más rica. Usa el principio masculino, Ab, con el concepto vibracional de la creación, la matriz cósmica, Wum. Su traducción más precisa sería padre, madre del cosmos, la fuente de donde todo surge, la totalidad. Esa es la primera diferencia. Jesús no nombraba un Dios masculino, separado y lejano, nombraba la totalidad creadora. El rezo continúa, que tu luz y tu sonido resplandezcan dentro de nosotros. Una invocación interior, no pide un reino que venga desde fuera, pide que se active dentro, que recordemos, que manifestemos. Después, danos el pan nuestro de cada día. Pero ese pan no es alimento físico. En arameo, la palabra utilizada se interpreta también como conocimiento, como sabiduría necesaria para continuar. Y más adelante, no se pide perdón como deuda. No hay un lenguaje bancario, como ocurre en la versión griega que habla de deudas. En el rezo original se pide liberación, soltar las ataduras que nos mantienen en el error. Finalmente, la petición no es líbranos del mal como una fuerza externa que nos amenaza, sino no permitas que caigamos en el olvido. Es decir, no caer en la inconsciencia de olvidar nuestra conexión interna con la fuente. Cada frase no es una súplica, es un recordatorio, un mapa hacia adentro. Y eso es exactamente lo que se perdió cuando el rezo fue traducido al griego y luego institucionalizado en el cristianismo romano. No porque el mensaje original fuera falso, sino porque no encajaba. Era más fácil de controlar. Una oración que te recuerda tu unidad con el todo es menos eficaz para crear obediencia que una que te hace pedir. Por eso repites, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso te enseñaron a mirar hacia arriba. Por eso cada domingo rezas como si fueras un súbdito, no como un ser consciente, no como parte de la fuente. Ahora puedes comparar. Puedes decidir, porque acabas de escuchar lo que seguramente fue el rezo real, no para repetirlo, sino para recordarlo. Y tal vez para algo más importante, para recordar quién eres. Ahora ya lo sabes, no estás obligado a creerme. De hecho, suena tópico, pero es que no quiero que me creas, quiero que lo sientas, porque cuando una verdad resuena, no hace falta defenderla, simplemente se queda contigo. Y esta verdad es incómoda. El rezo que has repetido durante toda tu vida, el que la Iglesia ha sostenido durante siglos, no es el original, es el funcional, el verdadero Padre Nuestro, el rezo real, el que Jesús probablemente enseñó. No era una petición, era una activación, una invitación a despertar la luz que llevas dentro. Y eso simplemente no podía ser permitido. Padre, por eso fue ocultado y Madre, consecuentemente olvidado. Respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Que nuestro yo pueda estar con el tuyo en el mismo paso, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen. Libéranos de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea.